Para todas, todos. Como un poco decía Andrea recién, Aníbal y el resto de las personas, no podemos eludir en el marco en el que estamos, que más allá del paro, es el marco de la lucha docente, digamos, ¿no? De la situación que estamos viviendo. Hoy nos toca en Río Negro, mañana en Chubut, y es un marco general de un modelo educativo propuesto desde los distintos gobiernos, y otro modelo educativo que estamos proponiendo acá, que tiene que ver con otras cosas, y que justamente la ESI, la educación sexual integral, nos pone así en la cara la dimensión política y la dimensión militante de nuestra tarea. La ESI no se implementa a partir sí se implementa a través del Estado, de los lineamientos, pero todos esos lineamientos y todas esas propuestas han surgido de la lucha, de la militancia de un montón de personas. Ninguna gobernante realmente le puso todo para que la ESI se implemente. Fue el impulso desde abajo lo que hace de que más o menos esté en vigencia, ¿no? Y de hecho, si no está ese impulso, se va a caer. O sea, la van a sacar, la van a reformar, le van a hacer lo que quieren. Por eso depende de nuestra tarea que siga vigente y que se profundice, ¿no? Como decía Andrea, este piso que tenemos vaya para arriba, no para abajo. Entonces, bueno, nada, valoro mucho de que hoy, en vez de estar en nuestras casas, estemos acá hablando de estas cuestiones y abriendo más debates, más preguntas, y estando juntos y juntas, que también que es un poco de lo que quiero hablar, usando de excusa la ESI, es el tema de la virtualidad y el tema de la pandemia y todo eso que atravesamos estos últimos años y que seguimos atravesando directa o indirectamente, ¿no? Un poco yendo a lo que supuestamente vine a hacer, que es contar una experiencia, una experiencia que como profe de ESI en el profesorado de educación especial con limitación de discapacidad intelectual, que tenemos por ahí algunos estudiantes actuales, que está en primer año en el Instituto 813 de Lago Puelo. Llevamos adelante las cursadas, y en el 2020 y en el 2021 fue en el marco de la pandemia, del ASPO, del ISPO y de todo eso, en un contexto totalmente anormal, ¿no? O sea, y ahí empezamos a poner también en cuestión lo que es normal, lo que no es normal, lo que nos acostumbramos y todo eso. Y en ese marco llevamos adelante algunas alternativas de lo poco o mucho que teníamos para hacer en esa situación, y de eso un poquito lo que quería contar. Pero la pregunta, digamos, o el debate, o lo que dejo como para seguir pensando es si es posible la ESI en la virtualidad, básicamente. O sea, si es posible pensarla y llevarla adelante y construir todo lo que queremos construir desde la virtualidad. Es una pregunta, pero a la vez yo respondo que no, que para mí no, es imposible, y es imposible la educación sin los cuerpos, ¿no? Sin estar presente en un lugar y
mirarnos a la cara y poder compartir un montón de cosas, a mí me parece imposible. Hicimos lo imposible en el 2020, hicimos lo completamente imposible, en el 2021 hicimos lo medio imposible porque fueron estas modalidades mixtas, o bueno, con los nombres que le pusieron, bimodal y todo eso. Pero bueno, en el 2020 fue muy duro, y era muy duro pensar que todo lo que no había, todo lo que faltaba, o sea, todo lo que nos estábamos perdiendo por esa situación de no poder encontrarse, ¿no? Por todas las situaciones de desigualdad a las que estábamos reproduciendo, ¿no? Porque, bueno, capaz algunas escuelas o en algunos niveles educativos se siguió laburando igual, entre comillas, mediante Zoom, mediante todo eso, con una pantalla, pero no era la realidad del 90%, 95% de las personas. Y bueno, y en cada nivel, en inicial, en secundario, en primario, en terciario, nos las fuimos arreglando del modo que pudimos, haciendo lo que pudimos. Y ese es un gran debate que nos debemos, o quizás en algunas instituciones se fue dando o no, es analizar lo que hicimos este año, por favor, porque pasaron cosas que... ¿Por qué lo tenemos que debatir? Porque seguimos y naturalizamos un montón de cosas de esta nueva normalidad, y hoy nos encontramos haciendo cosas extrañas a veces. En las escuelas nos encontramos como, bueno, ¿y esto qué es? Y bueno, me parece que necesitamos un debate con respecto a lo que sucedió para que no se sigan dando cuestiones de este tipo. En sí, la experiencia lo que se me ocurrió, además de hablaba de la militancia por la ESI, en mi caso también milito en una radio comunitaria, en Radio Fon del Hoyo, y ese año de la pandemia desarrollamos hubo un montón de programas y de cuestiones que desde la radio se intentó generar comunicación, encuentro, ya que no se podía directamente por la cuestión de la pandemia, a través de la radio. Experiencias súper locas, interesantes y me vieron ahí la cabeza de decir, bueno, ¿por qué no en la cursada hacer el cierre de la materia, que hicimos todo virtual, hacerlo mediante un programa de radio? O sea, en el cual en vivo, en directo, conversar a través de la radio, usando todas las tecnologías que tenemos a mano, el WhatsApp, el teléfono y eso, conversar con las estudiantes, que en este caso eran todas mujeres. En los dos casos, de la experiencia de 2020 y 2021, todas mujeres, hacerlo ahí, porque me negué sistemáticamente a usar Zoom y todas esas cosas durante la cursada, porque me parecía injusto, porque sabía que más de la mitad de los estudiantes no iban a poder sostener una cursada virtual, así que hacíamos otras propuestas. Pero me parecía que en vivo, en directo, en línea, pero a través de la radio, me parecía más democrático, si se quiere, en el sentido de que, bueno, la radio es una señal que llega a todos lados, que no necesitas una tecnología muy compleja para utilizarla, y bueno, es más democrática, si se quiere, o llega de otra manera que a través de internet. Así que la propuesta desde lo pedagógico, bueno, ¿cómo se dice? La propuesta de la materia es justamente trabajar, abordar los contenidos de ESI, los lineamientos, las leyes, poner en cuestión, bueno, poner la perspectiva de género en la mirada, teniendo en cuenta la orientación que es
es educación especial con orientación en discapacidad intelectual. Entonces, hacia el final de la cursada, después de dar un marco más general, nos empezamos a meter con la relación entre discapacidad y sexualidad. Es lo que pasa en esa relación. Entonces se me ocurrió que una forma para, además de leer, de acercarse a esa temática, era que puedan hacer las mismas estudiantes entrevistas a docentes de educación especial. Y entonces la secuencia, entre comillas, lo que había pensado, bueno, hacer ese proceso de elaborar una entrevista, de pensar las preguntas, hacerla, trabajar en grupo además para hacer las preguntas, o sea, tener alguna conexión humana con otro ser humano para trabajar en grupo. Una de las grandes cosas que se perdió y que hoy cuesta retomar la pandemia, ¿no? De trabajar con otra persona y después hacer la entrevista a otra persona más, o sea, tratar de reforzar vínculos. Y después la producción, mostrarla y presentarla a la red, ¿no? Esa era la loca idea de lo que quería hacer. Y tenemos ahí un audio para el primero, puede ser. Noelia y Laura le hicieron esta hermosa entrevista sobre muchos temas que tienen que ver con la educación sexual, la sexualidad y también la discapacidad. Así que vamos a escuchar un fragmento de esta hermosa entrevista. Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Sandoval y junto con Noelia Chávez somos estudiantes del primer año de Educación Especial con orientación a intelectuales en el Instituto de Lago Pueblo Pablo Lupi 813, y estamos realizando un trabajo práctico integral para la Cátedra de Educación Sexual Integral. Y el tema es sexualidad y discapacidad. Para esto vamos a realizar una entrevista y estamos en comunicación con Marina, docente de Golondrinas de la escuela 522. La primera pregunta o duda que nos surgía con Noelia y queríamos hacerte es, bueno, ¿qué diferencia hay entre las vivencias de sexualidad en personas con discapacidad intelectual en casos más leves y en casos más graves, ¿no? Y de qué manera se pueden manifestar en el aula. Bueno, en relación a la pregunta que haces, tal vez justamente no partir de una diferenciación. Me parece que estaría bueno para poder ir desmistificando lo que es algo que es intrínsecamente humano, ¿no? No hay una sexualidad del discapacitado, de la persona con discapacidad y de otras personas, sino que la sexualidad es inherente al ser humano, a cualquier ser humano. Por lo tanto, es un trabajo que hay que hacer. Principalmente nos interesaba saber cómo se trabaja con estudiantes con discapacidad intelectual, cómo se aborda, que es por ahí la dificultad más grande que tenemos. Ajá. ¿Por qué? Y porque es como un enfoque moralista. Generalmente la educación sexual no es educacional, ellos lo toman como que es educación sexual. Cuanto a la religión, tienen lo bueno, lo malo, lo que se puede, lo que no se puede. Claro, bueno, muy bien, ahí diferenciando la educación sexual a seca integral, que es 1150. Leti, te agradezco mucho la palabra. ¿Querés agregar algo más? No, me gusta esta manera de trabajar porque también nos permite llegar a muchas familias que generalmente infantilizan a sus hijos con alguna discapacidad, como no tienen en cuenta que son también sujetos de deseo, ¿verdad? Por ahí por la radio es más fácil que llegue la comunicación. Así que vamos a escuchar la presentación que hace Lucía y que después va a ampliar su compañera. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía Del. Primero que nada, buenas noches. Profe, compañeras y a todos los que están escuchando, a toda la audiencia. Y bueno, referida a la entrevista que realizamos con mi compañera Nati,
Nosotras elegimos las preguntas, o más bien las pensamos, para poder profundizar sobre esta temática, sobre la sexualidad, y ver cómo se trabaja desde la práctica, cómo se aplica. También la relacionamos a las preguntas con las experiencias de la entrevistada que tuvimos, y le pedimos consejos para poder abordar, ¿no?, la ESI, la educación sexual integral, con la discapacidad. Y pudimos ver, cómo van surgiendo situaciones, cómo... Así que también una de las intenciones era trabajar la palabra, trabajar la voz, expresarnos y poder llegar también a otras personas. No sé, creo que quedaron 800.000 cosas ahí, pero nada, está bueno el espacio para preguntas, comentarios, seguir. Gracias. Yo tengo una pregunta. Con respecto al trabajo de dar las clases desde la radio, no utilizar otros dispositivos como otros mecanismos tecnológicos que existen, me interesaba saber cómo manejabas la interacción con los participantes, los estudiantes, que la radio es como eran clases solamente expositivas, o sea, cómo te preguntaban cosas, cómo interactuaban en la clase. No fue una sola experiencia como de cierre de la cursada, o sea, no fue una clase, pero sí, en cierta medida fue un cierre, como tomar todo el proceso que había ocurrido, malo, bueno, regular, en cuanto a esto de la pandemia, pero no fue una clase, sino que fue ahí como la muestra de lo que habían trabajado, y ahí aproveché, algunas chicas participaron mandando un audio, por ejemplo, entonces reproducíamos el audio, y en el caso de las que se animaron y que pudieron también escuchar el programa en vivo, porque decimos, la radio es más democrática, pero bueno, tampoco es que llega, o por lo menos esta radio no llega a tantos lugares como las radios que tienen super transmisores y todo, no llega a todos lados, y además teníamos estudiantes de Maitén, entonces menos iba a llegar la señal hasta allá. Grabamos el programa, también se pasó por la radio transmite por internet, o sea que algunas la escucharon por internet en vivo y otras lo escucharon después, o por internet o por una radio compañera que es la Petuma de Modelein de Maitén, que después, unos días después, lo retransmitió al programa. Entonces las chicas y su familia lo pudieron escuchar también en otro lugar, pero no fue una clase, digamos, el programa en sí. Era otra posibilidad y es otro desafío que hubiera estado bueno en ese momento también implementar. Probablemente sea un embole escuchar una clase por radio para el resto de la gente, porque pensás que la radio no es solamente que ese día van a escuchar tus estudiantes, sino que está escuchando todo el que está escuchando la radio. Entonces, capaz sí, lo que planteas sería como otro desafío que también está bueno. Aprovechamos sí en vivo, algunas las que se animaron, las llamé por teléfono y charlamos en vivo y les hice ahí contar un montón de cosas que no esperaban, que estuvo bueno en esto de la relación, del vínculo y de pensar cómo lo habían vivido también ellas, más allá de la entrevista que hicieron. No sé si respondí. Sí. Hola. Yo me quedé pensando en esto de poner la palabra, la voz y estos espacios de expresión. En cuanto a la sexualidad y la discapacidad, mi duda era si en esa instancia hubo voz y hubo palabra de personas con discapacidad, porque está buenísimo
que indaguemos sobre eso, que lo pongamos a disposición, pero me parece súper importante que quizá lo hicieron, pero que en esas instancias, además de a personas que trabajan con la discapacidad, darle voz a las personas con discapacidad y hablar ellas mismas y ellos mismos de ellas de su sexualidad, que no específicamente tiene que ser la genital, de eso estamos hablando. No sé, esa es mi duda por ahí, mi sugerencia o aporte, que me parecería que estaría buenísimo en un espacio así, democrático, darle voz a las mismas personas, a sus vivencias. Sí, tal cual, esa es la pata, digamos, que faltó, o sea, estaría buenísimo. En principio, como es una materia de primer año donde trabajamos desde el profesorado, lo que teníamos más a mano era hablar con docentes, que igual en la experiencia del segundo año ellas mismas ampliaron el campo, si bien no fue con personas con discapacidad, pero sí se salieron de que sean solo docentes o solos docentes de educación especial, ¿no? Entonces entrevistaron a terapistas, a profes de otras materias pero que trabajaban con discapacidad, como que ahí también un poco se amplió, pero no llegamos a esa profundidad que sería, digamos, la ideal, y que en algún momento capaz que se pueda lograr, porque bueno, acá escuchamos a Marina, que es docente de la escuela 522, y en la 522 hay una radio ahí abandonada, que más de una ocasión pensamos a ver cómo se puede recuperar esa radio escolar para que esté en la 522 y que sirva de herramienta para la expresión de los y las estudiantes, ¿no? En este caso estábamos ahí en otra punta, ahí la ambición sigue, está buenísima. Exactamente, gracias.